Buenos días, somos el equipo número 2 y vamos a hablar sobre las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que tienen enlaces peptídicos. Holoproteínas. Las holoproteínas o proteínas estrictas están constituidas únicamente por péptidos. En función de su estructura especial, se distingue entre dos tipos de holoproteínas, que son las globulares o esferoproteínas y fibrilares o escleroproteínas. Las holoproteínas globulares son moléculas compactas de forma más o menos esférica. Casi todas las enzimas son proteínas globulares, son solubles en agua y en disoluciones polares. Estas son debido a su alto grado de plegamiento, que son proporciones axiales. Entre las proteínas globulares más importantes se encuentran las albuminas, como los ovoglobinas, las globulinas y las protaminas y las histonas. Estas suelen estar formando los ácidos nucleicos, formando también los nucleoproteídos. Las filamentosas. Las filamentosas son también llamadas fibrilares. Son sólidas, insolubles en agua y de aspecto filamentoso. Sus cadenas polipéptidas no sufren grandes plegamientos. Principalmente se encuentran en los animales y su función es plástica o estructural. Entre las holoproteínas fibrilares destacan los colágenos, que son resistentes y presentan en los tejidos conjuntivos como el cartílago y el óseo. Las queratinas forman la capa córnea de la piel en los vertebrados y las plumas, el pelo, entre muchas otras cosas más. Heteroproteínas son formadas por una fracción proteica y un grupo no proteico, que se denomina grupo prostético. Se clasifican según su grupo prostético. Existen las cromoproteínas, que son como las que van a dar un pigmento, y son proteínas conjugadas con un grupo cromófobo, y un ejemplo sería los pigmentos respiratorios de la hemoglobina y de la hemocianina. Las glucoproteínas son las que tienen un grupo proteico, que es un carbohidrato. Se da por la hidrólisis de aminoácidos y monosacáridos. Y van a estar en la membrana, que van a ser los que van a etiquetar a la membrana para identificar a una célula. La lipoproteína además tiene algunas características, las cuales contienen lípidos o ácidos grasos. Estas proteínas conjugadas también forman parte del plasma sanguíneo, además de que también se encuentran en las membranas celulares. Otras se encargan de transportar líquidos y lípidos por medio del líquido del organismo. Además, contienen alta, baja y muy baja densidad. La nucleoproteína se encuentra en un grupo proteico, es una protamina o una histona. Su grupo prostético es un ácido nucleico. La fosfoproteína, el grupo prostético, está constituido fundamentalmente por ácido ortofosfórico. Ejemplos de este tipo de heteroproteínas se encuentran en el caseínógeno, que se encuentra en la leche, y la vitelina, que se presenta en la yema del huevo. Le voy a hablar de las funciones de las proteínas. Empezamos con la estructura, que además de componer los tejidos y organizar tejidos, nervios y voy a hablar de las estructuras, que además de componer y organizar tejidos y nervios y estructuras, como es el caso de las uñas y el cabello, normalizan las funciones vinculadas con los factores de crecimiento. Constituyen muchas estructuras de todos los seres vivos, y algunos ejemplos vendrían siendo el colágeno, que brinda la resistencia, y la elastina, que brinda elasticidad. La función enzimática es una de las más importantes. Las enzimas son proteínas más numerosas y especializadas. Actúan como biocatalizadores de las reacciones del metabolismo celular.
Su función hormonal es de que algunas hormonas de la naturaleza son proteicas, como lo que es la insulina y el glucagón, que regulan los niveles de la glucosa en la sangre, y las hormonas segregadas por la hipófisis, como la del crecimiento, y también la calcitonina, que regula el metabolismo del calcio. Otra función es la defensiva, que crean anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños infecciosos. Las inmunoglobulinas, que actúan como anticuerpos frente a posibles antígenos, y la mucosina, que protegen a las mucosas. A su vez, la trombina y el fibrinógeno, que contribuyen a la formación de coágulos sanguíneos para evitar lo que son las hemorragias. La función de transporte, que además de las proteínas transportadoras de la membrana, existen otras extracelulares que transportan sustancias a lugares diferentes del organismo, como la hemoglobina, que transporta oxígeno a la sangre en los vertebrados, la hemocianina, que transporta oxígeno en la sangre en los intervertebrados, la mioglobina, que transporta oxígeno en los músculos, lipoproteínas, que transportan lípidos de sangre, y los citocromos, que transportan electrones. Una de las funciones de las proteínas es tener función de reserva, que es la capacidad de almacenar elementos nutritivos para ella. Un ejemplo sería la caseína de la leche, es una proteína de reserva, suministra ácido fosfórico y aminoácidos al recién nacido. La función homeostática. Pues primero, el concepto de homeostasis es el equilibrio que debe de tener una célula para poder vivir, y en caso de las proteínas tienen la capacidad de mantener el equilibrio osmótico para mantener constante el pH. También tienen la actividad contráctil, que es encargada de la contracción muscular y relajación, que está por las proteínas miosina y actina. Para hacer la contracción muscular se activa el mecanismo de la actina y miosina para así poder hacer una contracción muscular con la liberación de acetilcolina. Después el acetilcolina se une a los receptores, entran los iones de sodio y libera calcio, y así se hace la contracción muscular. Las estructuras de las proteínas. Está la estructura primaria, que se da por puentes de hidrógenos, es una estructura lineal, que es la secuencia de aminoácidos que va a formar una proteína. Nos indica qué aminoácidos componen la cadena polipeptídica y el orden de aminoácidos que se encuentran. Y una patología de esta estructura sería la anemia de células falciformes. La estructura secundaria es la disposición de la estructura primaria. A medida que los aminoácidos van siendo enlazados durante la síntesis de proteínas, adquieren una disposición estable. En la estructura hay tres componentes muy conocidos: la alfa-hélice, la hélice de colágeno y la conformación beta o lámina plegada beta. Las interacciones no covalentes entre los restos laterales dan origen a esta estructura. Está dada por puentes de hidrógeno intercatenarios. Aunque la que es la hélice alfa y la hélice beta, la lámina plegada beta, por lo general no suele tener la de colágeno, suele ser algunas veces. La hélice alfa tiene forma de bastón. Los enlaces de puentes de hidrógeno se establecen entre el hidrógeno unido al nitrógeno y oxígeno del primer carboxilo. Los oxígenos de todos los grupos carboxilo quedan orientados al mismo sentido, y los hidrógenos de todos los grupos aminos quedan justo en el sentido contrario. La alfa hélice presenta 3.6 aminoácidos de vuelta, y la rotación es hacia la derecha. La lámina beta u hoja plegada beta se forma por cadenas alineadas de polipéptidos unidos satisfactoriamente por puentes de hidrógeno que son perpendiculares a su eje. Se van a disponer de dos maneras: en lámina beta paralela, en donde las cadenas van a ir en el mismo sentido, y en lámina beta antiparalela, donde las cadenas irán en sentidos opuestos. En la hélice de colágeno se formarán tres cadenas polipéptidas. Una de las tres cadenas será más alargada debido a que va a contener hidroxoprolina y prolina. Se forman puentes de hidrógeno, aunque eso es algo dificultoso por la forma de sus tres hélices. Sus tres cadenas van a dar la fuerza y estabilidad debido a que la fuerza existirá entre cada hebra y en cada hebra. En ellas se van a encontrar enlaces covalentes. La estructura terciaria es tridimensional de polipeptidos plegados.
La conforma proteínas lobulares. Esta es una estructura que tiene varias interacciones en las que intervienen para su plegamiento, que son las interacciones hidrofóbicas, entre estas son restos de laterales no polares, las uniones de Van der Waals, las interacciones salinas, los puentes de hidrógenos y los puentes disulfuro. Las funciones de las proteínas dependen del plegamiento particular que adopten. Esta estructura está altamente influenciada por la estructura primaria. Y aquí se puede observar una imagen donde se encuentra la estructura terciaria y las diferentes interacciones que pueden hallarse en ellas, que ya se han mencionado antes, sobre el puente de sulfuro, hidrofóbica, eléctricos, etc. Entre ellas se establecen por enlaces R de los aminoácidos. Estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria de las proteínas se forma mediante la unión de enlaces débiles o no covalentes de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria para llegar a formar un complejo proteico. Cada una de estas cadenas polipeptídicas recibe el nombre de protómero. Una de las propiedades de las proteínas es la desnaturalización, la cual consiste en la pérdida de todas las estructuras de orden superior, quedando en la proteína reducida a un polímero con estructura primaria. Las consecuencias de la desnaturalización es la disminución de la solubilidad de la proteína, la pérdida de las funciones biológicas, además de alteraciones de las proteínas. Los agentes desnaturalizantes son físicos y químicos. Primero, los físicos son como el calor y las radiaciones. En el calor es cuando se calientan entre 50 y 60 grados o cuando se enfrían por debajo de una temperatura, ya sea de 10 a 15 grados. Los químicos son todos los agentes que rompen interacciones o enlaces presentes en estructuras nativas de la proteína. Bueno, gracias por su atención. Aquí dejamos las bibliografías donde obtuvimos toda la información.